Edifica un altar. Qué importante es. ¿Cuál es la importancia de un altar en nuestra vida, mis amados hermanos y amigos? Quiero por favor pedirles que vayamos al libro de Génesis 12. Génesis capítulo 12, versículo 7. Génesis 12, 7. Dice la palabra del Señor: y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó ahí un altar al Señor, quien le había aparecido. Edificó ahí un altar a Jehová, quien se le había aparecido. Padre, gracias por tu palabra, gracias por tu presencia y gracias por tu fidelidad, Señor. Habla a tu pueblo, habla a tus hijos, a tus hijas. Habla a los corazones, Señor, que necesitan recibir tu palabra, tu respuesta y tu paz y tu amor en este día. Háblanos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Queridos hermanos y amigos, un altar es un lugar alto donde se hacen sacrificios. El vocablo hebreo mishbach aparece casi 400 veces en el Antiguo Testamento, siempre denotando un lugar construido con piedras, edificado, levantado para ofrecer sacrificios. Se deriva la palabra mishbach, de donde viene altar, se deriva del verbo shabach, que significa literalmente matar para comer o matar para sacrificar. La palabra altar, como la pronunciamos en el español, viene del vocablo latín altare. Es un término compuesto. La etimología de la palabra altar viene de altare, que es un término compuesto que denota tanto elevación como piedra consagrada. Así que un altar es un conjunto de piedras consagradas, elevadas, hecho un montículo en el cual sacrificar. En el contexto bíblico, un altar siempre fue erigido en reconocimiento a una deidad, ya sea al Dios verdadero o a otras deidades falsas, a ídolos paganos. Eran erigidos por las personas para demostrar ya sea adoración, gratitud, rendición total o como una señal de pacto. Eso ha representado histórica y bíblicamente un altar. Edifiquemos un altar. Personalmente, familiarmente, como iglesia, necesitamos edificar el altar al Dios verdadero. Estamos hablando, por supuesto, en términos simbólicos. Edificar un altar al Dios verdadero, a nuestro Dios que servimos. El altar debe estar siempre presente en tu vida, en tu corazón, en tu familia, en la iglesia, porque el altar es un símbolo de rendición, de adoración, de gratitud y de pacto. En primer lugar, ¿qué representa un altar? Un altar, mis amados, representa un símbolo de encuentro con Dios. Un símbolo donde nosotros conmemoramos o reconocemos la presencia de Dios, al Dios verdadero manifestado ahí. Edificó Abraham un altar porque ahí se le había aparecido. Le apareció Dios. No fue un sueño, no fue una sombra, no encontró una mancha en una pared, no fue una señal en el cielo. Dios mismo se le apareció y le dijo:
Abraham, a ti, a tu descendencia, les daré esta tierra. Fue una promesa firme y fiel. Dios mismo habló, Dios mismo le confirmó. Entonces, como es ese encuentro tan sobrenatural, tan especial, tan importante, ahí Abraham edificó un altar. Yo creo que cada uno de nosotros debiera tener un altar en nuestro corazón y en nuestra mente cuando Dios se reveló en tu vida, cuando tuviste ese primer encuentro con Dios. Algunos suspiramos y decimos: hermano, corrí el año de 1960 y algo. No son tan viejos, ¿verdad? 1990 y tantos, 1940 y tantos. Pero está vívida, viva y real en nuestra memoria ese primer encuentro. Y ese altar está ahí. Lo alimentamos con recuerdo, con gratitud, con adoración. Porque un altar, en primer lugar, es un símbolo de encuentro con Dios. Dios se encontró conmigo. El Señor me salió al camino. Y como a Pablo, a lo mejor te tumbó de la cabalgadura, te hizo caer del caballo, porque solamente así pudimos decir: Señor, ¿quién eres tú y qué quieres que yo haga? Bendito ese día, ¿verdad? ¿A cuántos el Señor los tumbó del caballo en aquel día? Te tumbó de la mula, del macho, como decimos coloquialmente. Te quitó tus argumentos, te hizo caer en sí, y fue algo sobrenatural de Dios. No fue que nosotros razonamos o meditamos profundamente. Un encuentro con Dios es por iniciativa de Él. Él nos salió al camino, Él nos cortó el camino, Él produjo un encuentro inesperado y cambió nuestra vida, transformó nuestro futuro, cambió nuestra familia, le dio sentido a toda nuestra existencia. Dicen amén. Gloria al Señor. Un altar es un símbolo, en primer lugar, de encuentro con Dios. Qué maravilloso es este encuentro sobrenatural con el poder del Espíritu Santo, con la restauración y la salvación en Cristo Jesús. Pero un altar, mis amados, también es un símbolo de fe y de adoración. ¿Es un símbolo de qué? De fe y de adoración. Dice Génesis 12:8, el siguiente versículo, la Nueva Traducción Viviente dice: después Abraham viajó al sur y estableció el campamento en la zona montañosa, situada entre Betel al occidente y Ai al oriente. Ahí edificó otro altar y lo dedicó al Señor y adoró al Señor. Diga conmigo: ahí edificó otro altar y lo dedicó al Señor y adoró al Señor. Vea, entonces no solamente es un altar. Nuestra vida debe estar marcada, debe estar caracterizada por varios altares, varias experiencias donde el Señor se manifiesta, se muestra, donde el Señor nos sale al encuentro, donde el Señor hace posible que nosotros tengamos un entendimiento más profundo, más elevado de su voluntad. Más que en la primera ocasión, cuando tenemos ese primer encuentro con Cristo, pareciera que ya no hay más, pero hay mucho más. Y entonces la respuesta tuya y mía es adorar, reconocer. Un altar es un símbolo de fe, de adoración. Abraham iba impresionado, iba impactado por la experiencia que había tenido de encontrarse con Dios, que Dios le había hecho una promesa. Pero entonces, cuando fue a un lugar alto, cuando se estableció entre Betel y Jai, ahí edificó Él edificó y dedicó al Señor un altar donde adorar. Está aquí conmigo. Esto ya no fue una experiencia de una
de una iniciativa de Dios, fue iniciativa de Abraham, fue iniciativa de él. Él quiso edificar un altar para adorar al Señor, porque el altar es un símbolo de fe, de adoración. Señor, tú mereces mi reconocimiento, mi gratitud, mi adoración. Gloria a Dios. Él quiso hacerlo. Y a veces que no tenemos ganas de hacerlo, pero sabemos que Él merece que lo adoremos. A las 6 de la mañana no se sienten muchas ganas de hacerlo. Cuando estás muy cansado por la noche, no se sienten muchas ganas de reconocerlo. Pero Él es digno de nuestra fe y de nuestra adoración. Y hay algunos domingos, dicho sea de paso, que no sienten muchas ganas de venir y adorar, ¿verdad que sí? Ya cuando estás aquí dices, pero qué torpe, ¿en qué estaba pensando yo? De lo que me iba a perder. Pero no es cierto que algunas veces el domingo recoges la sabanita, te la arropas y dices, ay, ¿por qué no me quedo mejor aquí? ¿Por qué no me quedo viendo algo en la comodidad de mi casa? Y no es que te vaya a caer un rayo del cielo si lo haces, ¿verdad? Lo más seguro es que no te va a pasar nada, pero eso es el problema, que no va a pasar nada. Y cuando estamos juntos para adorar, algo extraordinario siempre sucede de parte de Dios. Un altar es un símbolo de fe y de adoración. Un altar también es un símbolo de rendición. ¿Es un símbolo de qué? Es un símbolo de rendición, mis amados. Rendirnos al Señor es la cosa más extraordinaria que puede sucedernos. En la vida de Jacob registra el libro de Génesis. Más adelante en el capítulo 35 de Génesis, Dios dijo a Jacob, levántate, sube a Betel, otra vez, Betel, el lugar donde se encontró con su abuelo Abraham. Sube a Betel y quédate ahí y haz un altar ahí al Dios que se te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Hay unos capítulos antes que registra la historia del Génesis, que Jacob iba huyendo, tenía algún tiempo, algunos años ya huyendo de Esaú. Y en ese lugar llamado Peniel, o así lo nombró, ahí tuvo un encuentro con Dios. Se apareció un hombre, un varón guerrero. Se levantó Jacob y empezó a luchar con él. La Biblia dice que luchó con ese varón toda la noche. Ahora, no es que estaba tirándole golpes y patadas y de karate y eso. Él estaba aferrado a él. La lucha era porque no lo quería dejar ir. Y este varón, que es un símbolo del Señor Jesucristo, de la presencia de Dios, era Dios mismo, el ángel del Señor manifestándose a Jacob. Cuando al llegar casi la mañana, el varón le dice, suéltame, ya tengo que partir. Y Jacob dice, no te voy a dejar, no te voy a soltar hasta que me bendigas. Y entonces era tal la decisión, la forma en que él estaba aferrado a él, que la Biblia dice que el ángel del Señor tuvo que herirlo en su costado. Y Jacob salió herido de ese encuentro, de esa lucha o de ese forcejeo, pero bendecido, transformado. Siguen aquí conmigo. Él fue transformado, él luchó con Dios y fue bendecido y fue transformado. Entonces el Señor le recuerda esto y le dijo, ahí, en este lugar, cuando tú huías de tu hermano, quiero que en memoria de eso, para que recuerdes eso, quiero que me edifiques un altar a ese Dios que se te apareció cuando huías y fuiste vencido, cuando al final te rendiste, forcejeaste toda la noche,
pero al amanecer te rendiste, fuiste vencido, Dios te venció. Ay, hermanos, ¿cuántas veces nosotros pasamos tiempo forcejeando con Dios? No estamos peleando con Dios, no es que yo te doy y tú me das, no es esa clase de lucha que Jacob tuvo con el ángel. Fue una lucha como la que nosotros tenemos con Dios. Dios nos dice, esta es mi voluntad, y nosotros hacemos algo así como, ándale, nomás tantito. Y sí, Señor, pero después, o nos hacemos como que no escuchamos, o sabemos que los impulsos de nuestro corazón no son los correctos, pero no nos queremos rendir. Forcejeamos con Dios. Pero qué bendición más preciosa es cuando el Señor nos vence, cuando el Señor nos hace que nos rindamos, cuando salimos cojeando de ese encuentro sobrenatural o de esa experiencia o de ese cúmulo de experiencias, pero sabemos que Dios ha ganado, no nosotros, que Él nos ha rendido, que Él nos ha sometido. Entonces ahí Jacob edificó un altar. Un altar es símbolo de rendición. Quiero que recuerdes muy especialmente esto: un altar es un símbolo de rendición. Si no hay rendición, no hay bendición. Si no hay rendición, no hay bendición. Lo que Él tiene preparado para ti y para mí, necesita el Señor que nos rindamos, que depongamos nuestros argumentos. Tira las armas y deja de correr, deja de forcejear con Dios. Ríndete a Él, a su perfecta voluntad. Y a veces parecerá que rendirte a Dios significa ceder a otras personas, y a veces eso no nos gusta, porque Dios utiliza a personas para hablarnos, y a veces nos da un sentimiento de incomodidad el hecho de tenemos que ceder. ¿Cómo voy a ceder si mi esposa me ha estado diciendo por meses? No me gusta tener que reconocer que yo estaba mal. No me gusta tener que reconocer ante mis hijos, ante las otras personas, que yo estaba mal. Pero sin rendición no hay bendición. Un altar, amados, es un símbolo de rendición, porque el Señor se manifiesta. El Señor quiere que nos quede claro que al final del forcejeo, rendirnos es la más grande bendición que podemos tener. Sigue aquí conmigo. Un altar, en cuarto lugar, un altar es un símbolo de pacto. Es un símbolo de pacto. Jacob salió abatido, cojeaba, estaba rendido. Dios le ganó, se impuso sobre él. Pero ahí Jacob edificó un altar. Dice el capítulo mismo 35, versículo 2 y 3. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quiten los dioses ajenos que hay entre ustedes. Limpien, cambien sus vestidos. Vamos a levantarnos, vamos a subir a Betel. Ahí, el lugar donde Dios me dijo que levantara un altar, al Dios que me respondió en el día de mi angustia, al que ha estado conmigo en el camino que he andado. Vamos, hijos, vamos, familia, vamos conmigo y adoremos al Señor. Una determinación, un pacto. El altar es un símbolo de pacto. De ahora en adelante caminaremos en integridad, buscaremos a Dios, nos enfocaremos en buscar su perfecta voluntad. Qué poderoso cuando un hombre, cuando una mujer, cuando una persona está consciente que Dios ha prevalecido, que le ha vencido, y entonces dirá: de hoy en adelante, Señor, te serviré a ti, te voy a buscar a ti, voy a buscar tu voluntad perfecta. Quiten los dioses ajenos que hay entre ustedes, límpiense,
Cambien sus vestidos y subamos a adorar. Wow. Este 2018, mis amados, es hora de quitar los ídolos de nuestro corazón, los ídolos de nuestra casa, los ídolos que nos han entorpecido nuestro caminar en nuestra familia, todas aquellas distracciones, todas aquellas cosas que pueden haberte mantenido, permíteme decirlo así, embelecido, embelesada durante un tiempo. Y decíamos el domingo pasado, algunas de estas cosas no necesariamente son perversas, feas, malas, grotescas. A veces son cosas buenas, pero que te separan de Dios igualmente, te apartan de su perfecta voluntad. Es hora de levantar un altar. Es hora de levantar un altar de pacto, un altar de rendición y un altar de pacto. Que digas, a partir de este año, no es que Dios se rige por el calendario, pero nosotros sí, a partir de este momento, Señor, te dedico mi año, mi vida, mi corazón. A partir de este comienzo, Señor, algo tiene que cambiar en mi vida. Ahora, hay tres tipos de altar. No solamente el altar significa o simboliza esto que acabamos de decir, sino que van para fines prácticos de entendimiento. Esto no es del todo doctrina, es solamente para fines de ilustración. Hay tres tipos de altar. El primer altar es el altar personal. El altar personal es un tiempo o una actitud, una disciplina de buscar a Dios personalmente, de buscarlo con todo nuestro corazón. Dios se manifestó a Jacob. El Señor habló a este hombre porque en algún momento Jacob entendió, supo que debía volverse al Señor. Y entonces su familia fue bendecida por aquella decisión. Qué importante es cuando el papá, la mamá, los cabezas de hogar, la persona que tiene la autoridad o la influencia, se deja tocar por Dios. Deja que Dios le hable. El altar personal tiene que haber en nuestro tiempo devocional, por así decirlo, en el tiempo en que nosotros buscamos al Señor, ya sea que sea por unos cuantos minutos o que dediques 1 o 2 horas, invariablemente, mis amados hermanos, tiene que haber un tiempo de adoración, tiene que haber una actitud, mejor dicho, de adoración. No podemos iniciar un altar personal que no inicie con adorar al Señor. Algunos de nosotros nos vamos directo a las peticiones porque creemos tener tantas que dicen no me va a alcanzar el tiempo. No dejes de adorarlo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, que tu reino venga y se establezca en mi vida, que se haga tu voluntad. Una actitud de rendición, una actitud de adoración. Amén. Nuestro altar personal debe siempre ocupar el primer lugar, la adoración, el reconocimiento por lo que Él es. Toma unos minutos, toma tiempo, santifica su nombre, adóralo, hónralo y dale gracias. Pero también ese altar personal incluye confesión y limpieza. Ese tiempo devocional debe haber un momento donde estés dispuesto a abrir tu corazón o a permitir que el Señor vea lo profundo de tu corazón. Él siempre lo mira, pero qué diferente es cuando nosotros le decimos como el salmista en el Salmo 139, Señor, escudriña mi corazón, conoce lo que hay en él. Señor, si ves algunos caminos torcidos, si ves que hay sendas perversas, Señor, escudriñame, házmelo saber, guíame en tu camino eterno, en tu senda, en tu perfecta voluntad. Por eso es importante que nosotros estemos conscientes al buscar al Señor, confesar nuestro pecado, confesar nuestro corazón.
Hermano, pero yo no peco tanto para andarme confesando, para andar confesando mis pecados. La actitud de confesión no está relacionada con la abundancia de los pecados, sino con la necesidad de que Él limpie nuestro corazón. No, aquí estoy, no se distraigan. Ahorita van a arreglar los muchachos la luz. Qué importante es la confesión, pero también debe haber un momento de meditación de la palabra. Así es que un tiempo devocional personal, un altar personal, es un tiempo de meditación de la palabra. Hermanos, amados, es muy importante dejar que Dios nos hable. El tiempo devocional no es solamente hablarle a Dios, es también permitir que Dios nos hable. Amén. Que Dios nos hable. Hay que tener oídos para Él, leyendo su palabra, o leyendo una meditación, o reflexionando en su palabra, pero hay que tener oídos. ¿Qué quiere el Señor hablarte? Deja unos minutos meditando para que el Señor te hable. ¿Cuántos creen que Dios sigue hablando todavía? No me conteste tan rápido, por favor. ¿Cuántos de veras creen que Dios habla a sus hijos? Pongamos nuestro oído. Permitamos que Dios nos hable en los tiempos personales, en el altar personal, en el altar de devocional. Deja que Dios te hable. Permite que Dios te hable. Y di esta oración como el salmista: escudriñame, Señor. Escudriña mi corazón. ¿Qué quieres hablarme este día? ¿Qué quieres que yo entienda? ¿Cuál es tu voluntad para este tiempo? Entendiendo que Dios no nos habla audiblemente, pero vas a oír la voz del Espíritu de Dios. Dice Romanos capítulo 8 que los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Entonces, cuando nosotros buscamos a Dios, el Espíritu Santo de Dios nos guía y nos habla. Y Él habla a nuestro corazón. Él impresiona nuestro corazón y nuestra mente con su palabra, pero siempre utilizará su palabra. Su palabra siempre es el recurso inagotable de sabiduría para que Dios nos hable. Así que medita en su palabra, adóralo, confiesa tu corazón, abre tu corazón delante de Él, permite que Él lo escudriñe y medita en su palabra. Pero el otro altar es el altar familiar. Tenemos mucho tiempo hablando de él o recordándole de la importancia del altar familiar. ¿Qué sucede en un altar familiar? Un altar familiar no es un culto familiar. Un altar familiar no es donde el papá o la mamá les predica o toma una hora para recitarles. Un altar familiar no es solamente juntarse a leer la palabra juntos, lo incluye. Pero esta es la recomendación más práctica para tener un momento de altar familiar. Recomendamos que sea al final del día, porque ya todos han cesado sus actividades. Justo antes de ir a la cama, si quieres hacerlo una vez a la semana, 2, 3 veces a la semana o diario, dependiendo de la disponibilidad. Pero qué poderoso es cuando la familia se une para estas tres cosas. En primer lugar, en un altar familiar hay un tiempo de lectura y meditación. No hay manera de evitarlo. No es recomendable que empieces con otra cosa, ¿verdad? Dale lugar siempre a la palabra. Hermano, es que a mí me gusta empezar cantando. Está bien, maravilloso, pero siempre debe haber un lugar para la lectura, para la palabra. Nosotros recomendamos que sea un tiempo relativamente corto. No lo extiendas. Si tienes hijos pequeños, no lo extiendas a 1 hora o a 2. A la segunda vez ya tus hijos no van a querer estar ahí. Haz un tiempo corto de 15 minutos mínimo a media hora máximo, y úsalo en primer lugar para leer la palabra con tus hijos. Que ellos lean unas porciones, que cada quien lea una porción. En algunas ocasiones
nosotros les pedíamos a nuestros hijos: mira, tú vas a preparar, lee esta porción y vas a compartirnos la meditación, lo que el Señor te habló, de la forma más corta, pero anímales a que ellos se involucren en la lectura, en la meditación, de una forma sencilla. Modela, no les digas como nos decían a nosotros de pequeñitos: queridos hermanos, en esta noche, ¿verdad? Gloria a Dios. No es un culto, ¿verdad? No estás en la iglesia. Debe ser un momento muy sencillo, pero de recogimiento, de sencillez, de intimidad con el Señor, con su palabra. Que haya un tiempo de lectura y de meditación. También, evidentemente, tiene que haber un tiempo de oración y de adoración. Adoren juntos, canten 1, 2 cantos. Decía un joven allá en Tijuana, decía: pastor, pero es que mi papá se la pasa cantando la hora, agarra la guitarra y está cante y cante. Y dice: ¿y cómo le decimos que le cambie? Él amaba cantar, ¿verdad? Y él hacía todo, dice, como que no quiere verse expuesto haciendo otra cosa. Pero bueno, hay cosas que nos apasionan más unas que otras, pero siempre debe haber lugar para algo especial. Es lindo adorar juntos, es lindo orar juntos, es necesario, es importante. Ore con ellos, tómese de la mano, abrácelos y oren juntos al Señor. Y que la oración sea sencilla, que la oración sea genuina, de corazón, pero una oración con que tus hijos, la gente que está contigo, se sienta identificado. Algunos de nosotros, les confieso, tenemos que aprender a orar con más sencillez, porque siempre asociamos la oración a la iglesia, al templo. Y en la iglesia y en el templo se presta para orar de una manera muy compleja, muy articulada. Amantísimo Padre Celestial, aleluya. Entonces, nuestros hijos no se van a sentir a veces se van a sentir intimidados. Dicen: si yo tengo que orar así, me da miedo. Hay poder en Cristo. Y aunque en la iglesia podemos usar alguna manera, alguna forma de oración así tan especial, tan articulada, tiene su lugar, pero orar en casa con nuestros hijos debe ser de una manera muy sencilla, muy genuina, de nuestro corazón. Y ¿saben qué descubrimos nosotros? Descubrimos que nos conmovía más cuando estábamos juntos orando así. Es decir, muchas veces no vas a poder evitar llorar ante el Señor cuando estás ahí, porque es un momento de mucha intimidad, porque Dios habla, Dios se manifiesta, el Espíritu de Dios se manifiesta. Va a haber sin duda alguna momentos en que vas a adorar en otras lenguas, o el Espíritu de Dios va a bautizar a algunos ahí. La presencia de Dios está ahí, y te vas a dar cuenta de lo poderoso que es invocar a Dios en tu hogar con tus hijos. Pero un tercer elemento muy importante del altar familiar es la bendición y la afirmación. Esta es la cereza del pastel. Terminar este tiempo bendiciendo a tus hijos y afirmándolos, orando por ellos y con ellos, poniendo tus manos sobre él. Qué poderoso es cuando el padre y la madre pone sus manos sobre sus hijos y les dice: hijos, los bendigo. Ustedes son hijos de Dios. Ustedes son sacerdocio santo del Señor. Ustedes son simiente bendita, descendencia santa de Jehová. Pero toma tiempo para mirarle a los ojos y decirle: te amo, hijo, te amo, hija. Eres especial. Eres una bendición para nosotros. Eres una hija de Dios, eres un hijo de Dios. Como recomendación práctica, yo les recomiendo: no solamente oren por ellos, ¿verdad?, imponiendo las manos,
Porque a veces tenemos al chamaco ahí y nosotros nos emocionamos y reciben el nombre. Y es bueno que lo hagamos. Es poderoso que los padres oren por sus hijos imponiendo manos. Yo le pido que lo haga. Necesita hacerlo. Ponga sus manos sobre sus hijos y declare la bendición de Dios. Declare la palabra del Señor. Profetice sobre ellos. Pero al final, abra sus ojos, mírelos al rostro, mírelos a los ojos y dígales: te amo hijo, te amo hija. Eres mi hijo amado, eres mi hija amada. Tú eres un hijo de Dios, eres una hija de Dios. Amén. El altar familiar es una senda antigua. El altar familiar es algo que no debe morir, que debemos rescatar. Es un tiempo poderoso de avivamiento personal y familiar para que Cristo esté ahí presente, para que el Espíritu Santo esté ahí presente. Probablemente no lo puedas hacer diario, pero que no pase una semana sin que bendigas a tus hijos, especialmente si ellos están creciendo contigo. El otro altar, el tercer altar, es el altar congregacional. Por cierto, y si la única forma de hacerlo es empezar con sus nietos, todavía tiene oportunidad. Si dice: es que mis hijos ya no se dejan, y si están por ahí los nietos, hágalo con ellos. Sigue siendo de tremenda bendición. Número 3, el altar congregacional. Esto se va a poner bueno. El altar congregacional es un tiempo, hemos entendido que el altar es un símbolo de encuentro sobrenatural con Dios, es un símbolo de adoración, es un símbolo de rendición y es un símbolo de pacto. Es muy importante tener esto en cuenta, porque los momentos en que nosotros hacemos un llamado, como se le ha conocido, también se le conoce como un altar. El altar, mis amados, no se refiere precisamente al lugar, porque así lo hemos conocido. Donde está el altar es el frente. Bueno, esa es una herencia de la iglesia tradicional que le ha dado lugar, santidad y especial importancia al lugar. Pero el altar bíblicamente significa, cuando el altar congregacional en una connotación bíblica no es precisamente un lugar, sino un momento. Es cierto que le damos lugar porque este es el lugar donde se expone la palabra y donde hacemos el llamado. Entonces va recibiendo cierta importancia, va quedándose impregnado de cierta atmósfera, de cierta gloria. Pero nosotros no rendimos culto a los lugares, no idolatremos o no sacralicemos cosas, porque eso no es bíblico. Un altar congregacional es mucho más que un lugar. ¿Está aquí conmigo? Es un momento, y como casi siempre lo hacemos aquí en la parte de enfrente, entonces es muy común interpretar que lo que es santo es el lugar. No, lo que es santo es el momento, porque ahí están los hijos de Dios. Ahí está el pueblo de Dios congregado haciendo un altar. En primer lugar, un altar congregacional implica rendición. Recuerda lo que decíamos al principio: altar en su significado literal es un lugar consagrado en el Antiguo Testamento, un lugar consagrado para ofrecer sacrificio. Este lugar también lo consagramos, pero ya no estamos, ya no vivimos bajo la gracia o la forma del Antiguo Testamento, ¿verdad? Ahora todo lugar que nosotros donde nos reunamos y donde la presencia de Dios esté, ahí podemos hacer un altar. Si bien nuestro templo, nuestra casa de oración tiene un significado muy especial para nosotros, pero
lo más importante es el entendimiento de este tiempo de altar. Cuando nosotros te pedimos, te invitamos a venir, en primer lugar es voluntario. Es voluntario cuando te decimos: ¿por qué no pasas aquí enfrente? Vamos a estar juntos buscando a Dios, adorando a Dios. En primer lugar, amados hermanos y amigos, debemos recordar que ese momento que es el altar congregacional implica rendición. En un altar algo tiene que morir. En un altar algo se tiene que ofrecer, hablando simbólicamente. Esta es la connotación. Muchos creyentes acuden al altar o al llamado diciendo: voy a recibir, pero no se acuerdan que primero hay que dar. En primer lugar, a un altar nos acercamos a ofrecer, a dar, a entregar. Algo tenemos que rendir. ¿Qué rendimos? Nuestra voluntad, rendimos nuestra mente, nuestro corazón, rendimos nuestros argumentos, se los rendimos al Señor. Rendimos nuestros sueños también. Y tienen que quedar en el altar de Dios. Tienen que arder, hablando simbólicamente, tienen que arder en holocausto agradable al Señor, porque se lo estamos rindiendo. No es que Dios va a matar los sueños o va a desaparecer nuestros planes, es rendírselos a Él, es consagrarlo a Él. ¿Está aquí conmigo? Dice amén. En primer lugar, debe haber rendición. También un altar congregacional implica recepción. Si hay rendición, entonces hay recepción. Si hay rendición, entonces hay bendición. ¿Qué recibimos? Recibimos su verdad, recibimos su paz, recibimos su gozo, recibimos confirmación. Porque Dios quiere darte su paz, el Señor quiere darte su gozo, el Señor quiere darte sus fuerzas, el Señor quiere darte su verdad, quiere confirmar su perfecta voluntad. Pero primero tiene que haber rendición. Es muy importante pasar con la expectativa, aunque vengamos, con la expectativa de recibir, estar conscientes: Señor, te rindo mi vida, te rindo mi corazón, te rindo mis argumentos. Ay, esos argumentos, ¿cómo nos hacen luchar? ¿No cree usted? Las expectativas, no hay peor cosa que cause tanta lucha y que nos haga forcejear con Dios como las expectativas que nos formamos. Y esas expectativas terminan siendo argumentos fuertes. Decimos: es que yo pensaba, es que yo creía, es que yo me imaginaba, es que yo esperaba que las cosas fueran así. Amados, eso es lo que tenemos que rendir al Señor. Nuestras expectativas, nuestros argumentos, para que Él pueda hablarnos, rendirnos a Él, para que Él pueda darnos su paz, su gozo, su verdad y su respuesta también. Gloria a Dios. Entonces, cuando ha habido rendición, habrá restauración. Gloria a Dios. La restauración de su presencia, la restauración de nuestra paz, la restauración en todos los sentidos. Recuerda estas 3 R's: rendición, recepción, restauración. El altar congregacional es un tiempo poderoso donde Dios se quiere mover. El altar pentecostés es aún más un tiempo sobrenatural donde el Espíritu Santo desciende y quiere llenar y tocar la vida nuestra de una manera sobrenatural. Experimentamos el gozo de Dios, experimentamos la llenura de su Espíritu, experimentamos la presencia de Dios, pero primero tiene que haber rendición. Amén. Este año 2018 que comienza, amados hermanos y amigos, edifiquemos un altar. Edifica un altar en tu vida, en tu corazón.
Edifica un altar en tu familia. Edifica un altar para que toda la congregación pueda ser impregnada por la presencia de Dios. Y eso es lo que vamos a hacer durante este año. Vamos a dar mucho énfasis al altar devocional, al tiempo de búsqueda personal devocional, al altar familiar, al tiempo de entronizar a Jesús y su Espíritu en tu hogar, y el altar congregacional, los tiempos donde el Señor derrame su presencia cuando hay sed, cuando hay búsqueda, cuando hay rendición. ¿Y qué le parece si terminamos este momento haciendo un altar de rendición? ¿Te parece bien? Venimos todos juntos a este lugar. Recuerda que el altar lo hacemos tú y yo. Dice el apóstol Pedro que nosotros somos piedras vivas. Somos constituidos como su casa espiritual. Me atrevo a decirle que nosotros también somos las piedras que hacen un altar. Vamos cantando, muchachos. El centro de todo eres Jesús. ¿Por qué no pasas? Estamos aquí un tiempo adorando al Señor, buscando su presencia. Pero yo quiero invitarte a que hagamos un pacto de rendición. Vamos a entregarle al Señor este año. Vamos a rendirle a Jesús este año que comienza. Vamos a entregárselo al Espíritu Santo. Vamos a pedirle, Señor, que tu voluntad sea hecha en este año 2018. Que tu presencia se manifieste en mi vida. Quiero entender tu voluntad. Quiero recibir tu verdad. Quiero que este año tú seas glorificado. Pasa con tu familia, pasa con los tuyos, acércate. Vamos a rendirle al Señor nuestra vida, nuestro corazón.